Hola, soy Pau Bravo. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Sostenible. Estoy muy feliz porque hoy estamos cumpliendo un año y lo que más me encanta es que no estoy sola, estoy con dos grandes invitadas para que podamos hablar un poco de qué es esto de la sostenibilidad desde el ser, cómo esto y las conversaciones nos transforman y cómo nos ayudan a ese viaje de la autenticidad. Así que César y José, bienvenidísimos. Muchas gracias, Paula. Gracias, Pau. Es un gusto estar acá, compartir con José además y con César. Me encanta aquí porque quise hacer este episodio diferente, precisamente porque hoy estamos cumpliendo un año de estas conversaciones y qué mejor que tenerlos aquí en casa con un cafecito y que podamos charlar de manera amena sobre estos temas. Así que para que nuestra audiencia sepa quiénes son un poquito, quiero que me cuenten desde su propia voz quién es José, quién es César, desde ese ADN profundo que cada uno tiene. Claro que sí, pues primero muchas gracias. El café está delicioso, la invitación muy rica y poder compartir con ustedes dos es gratificante. Y les cuento quién soy yo, pues profesionalmente soy consultor en liderazgo, estrategia y comunicación. Ya llevo 20 años por la empresa y estamos pues en este momento listos para poder generar un impacto profundo cada vez más desde el liderazgo consciente con los líderes, poder tener un tema de sostenibilidad claro y poder impactar empresas para que puedan generar un liderazgo consciente desde el aspecto del ser. Eso es lo que hacemos. Qué dicha, aquí estamos conectados. Yo, pues soy un contador de historias. Yo me autodefino así hace muchos años porque me dedico a eso, a contar historias. Pero qué historias las que pues he tenido la fortuna de encontrarme en distintos lugares de este país con algo pues que me llama mucho la atención y es los grandes protagonistas de mis historias siempre terminan siendo personas colombianos de a pie que sin saberlo le cambian la vida a su comunidad, a su entorno, desde aspectos tan pequeños como su familia, pero que pues eso tiene una repercusión grandísima y muchas veces ellos no lo saben. Entonces yo me dedico a eso, a hablar con la gente y luego a contar esas historias por las redes sociales, por los medios de comunicación, por donde alguien quiera que yo cuente mis historias. Maravilloso. Yo creo que esto está muy conectado con lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos contando historias y hoy quisiera que, bueno, les voy a contar la historia de por qué yo comencé este podcast. Yo tenía la firme convicción, yo no sabía nada de cámaras, ni de cómo iba a hacerlo, ni de cómo lo iba a editar, pero tenía esa necesidad profunda de compartir lo que yo conocía y cómo para mí la sostenibilidad se convirtió en un estilo de vida, cómo me llevó y cómo se convirtió como en un vehículo para hablar de transformaciones más profundas desde el ser. Yo quería traer ese concepto que es un poco más corporativo, lejano, a veces complejo, que no todo el mundo entiende, de una forma mucho más sencilla, mucho más cotidiana, de qué es esto de la sostenibilidad de verdad, como en el día a día, en nuestra casa, en nuestra vida. Y me di cuenta que podía hacerlo a través del podcast. Y lo más bonito fue que a medida que fue pasando ese tiempo, me di cuenta que la transformada un poco también fui yo. Y pude encontrar como esa autenticidad y ese ADN propio a través de empezar a indagar, a buscar esas historias, a conocer las diferentes perspectivas de distintas personas, desde el arte, las finanzas, la tecnología, los viajes, el liderazgo, y empezar ese viaje como hacia adentro, ¿sabes? El descubrimiento de nuestra propia autenticidad. Así que desde ahí yo quería aquí como para abrir la conversación, precisamente preguntarles a ustedes desde, desde ese concepto, ¿no? De lo que es la sostenibilidad para cada uno de ustedes, ¿cómo se conecta con su propósito y con su forma de vivir? Por favor. Claro, desde lo que yo trabajo en liderazgo consciente, para mí la sostenibilidad es poder sostener ese propósito de vida, sostener lo que yo realmente quiero, sostener
mis hijos, mi familia, mi hogar y sostener ese propósito que tengo, que las personas cumplan sus objetivos mediante mi cumplimiento de objetivos. Para mí es eso. Qué lindo. ¿Y cuál es tu propósito? Cuéntanos, José. Claro, mi propósito es que las personas logren cumplir sus objetivos, ese propósito mayor, esa propuesta de valor con las empresas. Y al mismo tiempo, cuando ellos cumplen esos objetivos y ese propósito, yo estoy cumpliendo mi propósito, mi objetivo, como un faro, como una guía, como consultor. Wow, me encanta. Ahorita te cuento algo con el tema del 11 que me gusta. El 11, ya que es 11 y estamos de cumple. Pues mira, a mí hay algo que me gusta de conversar con la gente y es incluso lo que está pasando acá y es cómo se convierte en una posibilidad de aprender. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque al igual que el colombiano promedio, para mí términos como sostenibilidad y muchas cosas son muy nuevos. ¿Sí? Porque sencillamente, pues han existido siempre, pero estamos supeditados por un montón de situaciones y de circunstancias a nuestro alrededor que hace que a veces no sepamos qué es esto, si no están las noticias tampoco lo entendemos. Y entonces, a medida que yo fui hablando con la gente, fui viajando, que es, digamos, lo que hago alterno a todo esto de contar historias, me fui encontrando con que mucha gente es sostenible, incluso sin saberlo. Yo lo fui aprendiendo y he tratado entonces de compartirlo. Y para citar un ejemplo muy corto, yo un día escuché que científicamente le llaman alelopatía. A, siembro una matica aromática al lado de una matica de frutas. ¿Para qué? Para que el olor, el aroma de la aromática haga que los insectos que pueden dañar la fruta sencillamente no se acerquen. Claro, y eso desde la ciencia hace parte un poco de la sostenibilidad y de jugar en equipo. Desde el tecnicismo es alelopatía, pero para el indígena o para el campesino es siempre todo revuelto. Y pues ahí yo cuando empiezo a aprender eso y empiezo a aplicarlo y empiezo a compartirlo, dije un día, creo que puedo ser sostenible. Y no lo sabía. Entonces, em, de hecho, para mí aprender ya hace parte de esa misma sostenibilidad, porque lo que me lleve de acá va a hacer que, no sé, empiece a generar nuevos procesos en mi cabeza y en mi vida que me van a hacer seguramente más sostenible mañana. Uy, me encanta eso. Definitivamente yo también creo que la sostenibilidad es un camino. No es como un fin en sí mismo, sino todo lo que vamos aprendiendo. Y lo relaciono mucho con los viajes, porque finalmente los viajes nos dejan esas enseñanzas, ¿no? Y sobre todo cuando, como les decía, ese viaje hacia adentro, que a veces es de los más difíciles que tenemos que hacer, nos transforman profundamente. Yo quisiera desde ahí preguntarles también, ¿cuándo en su vida o en qué momento de su vida sintieron que iniciaban ese viaje hacia su propia autenticidad? Una pregunta muy profunda, interesante. Y antes de responderlo, yo me identifico con lo que está diciendo César, el concepto de sostenibilidad en ese contar de historias. Se genera una sostenibilidad de cultura, se genera una sostenibilidad de poder aprender, de poder hacer cuentos reales. Y lo comparto con lo que estás diciendo y cómo los campesinos también generan ese proceso sostenible inconsciente. Ahora es cómo logramos hacer esa sostenibilidad desde nuestro ser, desde nuestros pensamientos, desde los sentimientos. Y respondiéndote la pregunta, la estaba pensando mientras que estaba respondiendo, es ese momento llega cuando nos enfrentamos a momentos de verdad, a momentos que realmente nos ponen a reflexionar la vida, lo que está pasando, y por lo general son más los momentos de vivencia personal. Y esos vivencias de personal, ahorita fuera de cámaras hablábamos de momentos que nos hemos enfrentado con la muerte y qué puede pasar. Pero es cuando tenemos que empezar a poder generar un impacto real de cómo yo lidero esos pensamientos de una forma positiva, de una forma que realmente nos genere ese cumplimiento de propósito sostenible, no solamente para mí, sino para los demás.
Y el momento a mí me llegó fue, y lo dije en algún momento en otra entrevista, y lo he dicho en varias entrevistas, fue cuando mi hija se fue a vivir con la mamá. Fue un momento de verdad que me hizo reflexionar y es poder sostener ese impacto de controlar mi inteligencia emocional, controlar mis principios y valores frente a un proceso de soltar, de poder decir, oiga, tengo que reconfigurar mis pensamientos, generar un impacto real y manejar mis filtros, porque tenemos filtros por nuestros contextos, y soltar y decirle, bueno, perfecto, y reiniciar una nueva vida personal que impactó en mi vida profesional para poder decirle a las personas, a los líderes de las empresas, en este caso lo que yo hago es, venga, usted bajo su propósito real está siendo sostenible y este está siendo sostenible es, venga, si usted está siendo sostenible, va a tener un equipo sostenible. Si usted tiene ese propósito claro, pues va a alinear a ese equipo para que esa sostenibilidad de su propósito, de su propuesta de valor, sea guiada de un buen proceso. Y eso me ayuda a entenderlo para poder generar un impacto real y reaprender cosas nuevas en un proceso de dejar ese aprendizaje que tenía de, bueno, José, perfección, eh, intuición, ¿no? Es más soltar, estar tranquilo, estar relajado, ser auténtico y esa autenticidad es escuchar mi diálogo interno, para poder escuchar mi diálogo interno y después poder escuchar mejor a los demás. Esa voz interior que tenemos. Pues es que yo creo que ese reaprendizaje efectivamente es el que marca muchas circunstancias, decisiones y un montón de cosas que después se vuelven parte de nuestra vida. Bueno, a veces no las entendemos como tal, pero ese reaprendizaje se liga mucho también a lo que pues para mí ha sido esa construcción de identidad y de sostenibilidad. Nada más sostenible que una ruana. Pues porque si lo vemos desde el consumismo, una ruana muy linda como es esta, me evita comprar sacos, chaquetas y un montón de cosas que hacen que no vuelva a comprar ropa, ¿cierto? Pero en ese reaprendizaje termino en la autenticidad cuando, por ejemplo, y a propósito de la ruana, llego a la universidad. Para mí era muy común utilizar ruana todos los días, porque sencillamente, pues, donde yo vivo hace mucho frío. Y me pareció, pues, muy normal llevarlo a la universidad. Pero es llegar a Bogotá, una ciudad con lo que implica desde su visión cosmopolita y moderna, y en donde la ruana es sinónimo de pobreza porque está ligada al campesino. ¿Sí? Ahora, cuando yo llegué a la universidad, que fue hace 20 y alguito de años, pues aún más, ¿cierto? Entonces, ese reaprendizaje también me lleva a decir como, pero pues es que, ¿por qué voy a esconder algo que es mío, de lo que me siento orgulloso y que más bien me construye y me define como lo que yo en realidad quiero ser? Y hay algo que a mí me da mucha risa porque eh, a mí me encanta que la gente se vista bien. O sea, me encanta cómo están ustedes, pero yo no sé vestirme bien. Yo no combino el color, yo no combino un montón de cosas. ¿Y saben qué pasa? Que hay mucha gente que dice, y es completamente verídico, que a muchas personas o en muchas sociedades se juzga por los zapatos y por el reloj, ¿no? De si el zapato está limpio, sí. Yo nunca puedo tener los zapatos limpios. Primero, porque vivo en el campo y segundo, porque me la paso caminando. ¿Sí? Yo llegué de Montería hace 2 días y pasado mañana voy para la selva. Entonces, yo no puedo tener los zapatos limpios y no me gusta el reloj. Entonces, creo que eso también me hizo reevaluar todos esos preconceptos de identidad y de ciertas cosas. Así que reencontrarnos, reaprender para generar una identidad y a partir de eso, pues obviamente ser más sostenibles. Porque cuando uno es uno, ya creo que el círculo se cierra. Uy, me gusta mucho esto, me dan como muchos tips, porque por un lado tocaste el tema del liderazgo interior, o sea, cómo yo primero tengo que empezar a liderarme a mí mismo y todos esos pensamientos para poder darle clic a esas situaciones que se vuelven retadoras en nuestra vida y de cómo sacarle provecho, tanto desde lo personal y me encantó también el switch corporativo. Fíjense que, por ejemplo, para mí ADN fue como o está siendo siempre como un puente
entre lo que es mi marca personal, de cómo tratar Ujú. todos estos temas desde el ser, pero también cómo hacer ese puente hacia cómo trabajamos todo esto también desde lo corporativo y cómo ahí esas dos cosas se unen. Y me gusta mucho lo que habla sobre reaprender. Yo incluso diría, a veces nos toca mucho desaprender para volver a aprender ciertas cosas. Y me gustó mucho el tema de la identidad, porque siento que hoy en día el proceso que estamos teniendo de reencontrarnos precisamente a nosotros mismos y de construirlos desde un lugar distinto para poder tener primero, para encontrar mi propia identidad, esa autenticidad, pero además también hay momentos de la vida donde tenemos esos puntos de inflexión, donde ya teníamos una rutina, ya teníamos ciertos temas y resulta que llega un momento de la vida en donde ya no quieres ser eso. Y puede que esa identidad que tenías anteriormente, pues ya no existe, Cambie. cambie. Y entonces ahí es cómo vuelvo a mí nuevamente para construirme de otra manera y para desde ahí, digamos que tener un camino diferente. Y ahí me gustó mucho, César, me identifico y es, a veces estamos muy ligados con el tema del entorno, entonces a veces influye mucho el entorno en cómo me visto, cómo me veo, qué está bien o no decir en ciertos escenarios. Y ahí va mucho el tema precisamente de ese viaje de la autenticidad, porque por ejemplo, a mí al principio no me parecía tan fácil y no me sentía tan cómoda hablando de la sostenibilidad desde el ser, porque todo el mundo me miraba raro, o sea, como esta vieja que, o sea, se volvió hippie, esta que Parce, empezó aquí sí. hablando como que, pero realmente las transformaciones reales se dan de adentro hacia afuera, o sea, y claro, el entorno te mueve, pero ¿cómo lograr ser, digamos, llegar a ese punto de esa autenticidad, de decir, yo reconozco que soy esto, me gusta, mi además a mí me encanta tu ruana, se ve deliciosa y se ve calientita. Y es tu sello, además, eres Sí. tú, te sientes bien con eso, no es lo mismo que cualquier persona se la ponga porque es como también la actitud con la que tú estás viviendo lo que eres. Y siento que llegar a ese punto es tan bonito porque cuando logras llegar a ese punto como que te fluye de una manera distinta, te fluye de forma más natural, empieza a importar cada vez más poco lo que dice la gente afuera porque sabes de adentro lo que estás sintiendo. ¿Qué le dirían a las personas que hoy en día están todavía detrás de fachadas, viviendo una vida que realmente quizá construyeron hasta ahí, pero ya no quieren más y no saben cómo hacer ese reset y ese reinicio para vivir esa autenticidad en un mundo que está tan lleno de expectativas? Bueno, primero han dicho, y César dijo algo muy importante, también identidad. La identidad es muy relevante. Yo de pronto difiero un poquito con lo que estás diciendo, de que cuando cambiamos nuestro estilo de vida o lo que creemos, se pierde la identidad. Yo pienso desde el concepto es que la identidad sigue con nuestros principios y valores que tenemos nosotros, que eso es lo que se construye, ese proceso de identidad, y con lo que hemos llevado, ese bagaje de historia de vivencias, es lo que nos hace lo que somos hoy en día. Y lo que yo digo es que de pronto podemos vivir bajo esa identidad muchas muchas vidas en una sola vida. ¿M? Muchas vidas. Yo puedo ser el ejecutivo acá y en otra parte puedo ser el papá y en la otra parte puedo ser el chef. Y cada que me pongo ese rol, eh, cambiando hacia el propósito que yo quiero, hacia el propósito que yo quiero de vida y siguiendo el tema es poder generar esa identidad de liderar esos pensamientos y esos sentimientos que tú lo hablabas ahorita es, no es que seamos hippies porque estudiamos la identidad desde el cero o el liderazgo desde el cero, el propósito, es poder entender ese ser que nos grita que seas auténtico, ¿m? Que dejes a un lado, respondiendo a la pregunta, todo lo que nos dicen socialmente. A mí me parece genial, César, que venga con la ruana, que esté, se siente cómodo. Yo me siento cómodo con mi jean, mis zapatos, mi Con el reloj camisa, y los con el zapatos reloj y los bien zapatos bien puestos, puestos. claro. Claro. Y en algún momento, y es porque eso me identifica, ¿m? Eso me identifica y eso es lo que soy yo. Y hace que eso genere esa autenticidad
y esos verdaderos vínculos genuinos de conexión, porque cuando usted actúa siendo usted mismo, cuando actuamos siendo nosotros mismos, es cuando se genera el vínculo real, el vínculo genuino. Entonces, cuando no soy yo y hablamos hiperlingüísticamente y exageramos, entonces no hay conexiones, o sea, no estoy siendo yo. Entonces se generan rupturas en los diálogos y en las conversaciones y no hay un verdadero propósito real. Entonces, respondiéndote la pregunta, lo que les yo personalmente lo que digo a los líderes o a las personas, venga, o sea usted, no le dé pena ser usted, porque es que ese pena, ese diálogo interno de autosabotaje, dice, no, es que yo de una forma debo empezar a liderar mis pensamientos de una forma poniendo un lienzo en blanco, pero si sigo utilizando los mismos grises en ese lienzo, pues voy a tener lo mismo. Cambiemos de Sí. colores. Se me viene a mí, qué pena que hago un paréntesis, una idea de lo que dices y es, estoy de acuerdo contigo en que transformamos nuestra identidad, seguimos siendo nosotros, o sea, nuestra esencia realmente nunca cambia. Sí va cambiando a lo largo del tiempo como, de acuerdo a esas vivencias, cómo enfrentamos la vida y las herramientas que tenemos para enfrentarla. Y cuando decimos, bueno, listo, aquí somos el chef, aquí, pero creería yo que un poco la autenticidad no es, no importa en qué rol estás, a cada rol igual le sigues imprimiendo tu esencia, Ujú. porque Sí. finalmente esa es la autenticidad. Y en un mundo lleno de tantas cosas, de que casi que estamos como si fuéramos en serie, los carros casi que Como todos son producción de igualitos, salchichas. como sí. Entonces, en esa idea, ¿cómo hace una persona cuando tú dices, bueno, es que tienes que ser tú? Pero una persona que está tan bombardeada de sobreinformación y de tantas cosas y el deber ser, y es que la tendencia es esta o tendrías que ser de cierta manera o X, ¿cómo realmente nosotros podemos decir como, ok, ¿qué es ser yo? O sea, ¿cómo encuentro esa autenticidad o ese ser? Pues es que mira, a mí me pasó algo muy particular y es, ah, bueno, pero primero a propósito de lo que estaba diciendo José, es que eso pasaría como, como dirían los abuelos, se cae primero un mentiroso que un cojo. Ujú. Entonces, intentar mantener algo que no soy en algún momento se va a caer. No es sostenible. No es sostenible, exacto, no es sostenible. No importa cuántos palitos le ponga por el lado, eso no, Sí. no funciona. No sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí sí. Y es que me costaba un montón decir que no. ¿Sí? Aprende. Decir que no, y por ejemplo, cuando, como en mi caso, uno estudiando comunicación social, el periodista tiene que saberlo todo, ¿cierto? Y cuando uno, pues dice, no, no, es que no sé, pues a mí me pasó que en medio de ese no sé, ahí viene la historia. Mi mamá me dice un día que ella había crecido en Bolivia. Y yo, ¿en Bolivia? Ahora yo tenía ya casi 20 años. Y un día me cuenta algo que yo no sabía. Yo crecí en Bolivia. Yo dije, Wow. mamá creció en Bolivia. Y ella decía, claro, entonces cuando de Bolivia veníamos a Tabio, que es donde vive mi mamá y donde... Entonces, no, pues eso era todo un paseo. Y yo abría el mapa y yo decía, pues obvio, desde Bolivia por allá abajo en la mitad de Sudamérica hasta venir a Tabio, hasta llegar a Bogotá. Y entonces le pregunto un día que por qué ella vivía, que por qué había terminado en Tabio. Y me dice, no, porque es que venir de Bolivia a Tabio era muy lejos, porque en esa época no había tantos buses. Entonces yo, no, un momento, algo no está bien en esta historia. No cuadra. Pues mi mamá creció en donde hoy en día queda la ciudadela Bolivia en Bogotá, pero que para ese entonces, hace 60 años, era una hacienda. Wow. Entonces, mi mamá creció en Bolivia y venía a Tabio, pero yo tenía, entonces ahí dije, un momento, yo no tengo ni idea de dónde soy. Empecé a preguntarle a mi mamá, yo habiendo nacido en Tabio, y empieza a contarme que ella nació en Bolivia, pero que mis abuelos eran tolimenses, con un ancestro paisa. Empiezo a preguntarle a mi papá si esa línea paterna sí había estado toda la vida en Tabio y toda esta zona de Cundinamarca. Entonces lo que me dije a mí mismo fue, yo no sé de dónde soy. O sea, tengo un revuelto tan grande
que no sé de dónde soy. Y cuando empecé a decirme a mí mismo, no sé, empecé a recibir respuestas que me llevaron a definir mi identidad. Porque entonces yo no sé de dónde soy, no, pero es que tengo un porcentaje pequeñito de campo, pequeñito no, como el 99% de campesino, entonces ¿por qué me va a dar pena ponerme una ruana? Utilizar un sombrero, ¿sí? ¿Por qué voy a decir que no me gusta la misma música que a mis compañeros del colegio de la universidad? Pues es que ellos crecieron en el ruido bogotano y yo crecí entre los bambucos que escuchaba mi abuela paisa. Entonces, empezar a decir no, sobre todo con respecto a no sé de dónde vengo, terminó por definir mi identidad. Así que yo que diría, y lo digo también un montón de veces, pues aprenda a decir que no. Y el primer no es no sé de dónde vengo, como la canción, de dónde vengo yo. Y al ya empezar a identificar de dónde vengo, creo que es más fácil que sepa quizá para dónde voy o por lo menos quién soy en este momento. Y a partir de ahí mi identidad. Y Wow. ya. Qué historias, ah, con razón se llama el contador de historias, por favor, maravilloso. Perdón, Pablo, y lo que está diciendo César es muy chévere porque es todo ese proceso que cuando decía Bolivia, yo también me estaba imaginando El Claro. país. cómo se y en bus. Claro, y mira que ese es el tema de nuestra mente, liderar nuestra mente, eso se llama distorsión de la mente, distorsión. Y hay algo que se llama muy bonito los metamodelos del lenguaje, es poder entender y aprender, es cómo yo o generalizo o elimino o distorsiono. Y generalmente nuestra mente lo que hace es distorsionar. Y tan importante lo que está diciendo César es poder generar un proceso de preguntas constantes para poder definir quién somos o que a quién tenemos al frente o a quién tenemos al lado para saber preguntar. Y ese es el arte de saber preguntar. Y cuando sabemos preguntar, y me acordaste de César, es poder liderar con identidad y propósito para cumplir lo que tú quieres en la vida, siendo auténtico. Wow, ahí se me viene a la cabeza una idea y es, si es tan poderoso hacernos preguntas, de hecho lo hablábamos también detrás de cámaras, cómo las preguntas funcionan muchísimo mejor con el cerebro. ¿Qué preguntas creerían ustedes que deberíamos hacernos para esa indagación profunda de esa autenticidad y de ese propósito para las personas que aún están todavía ahí, como que no han logrado encontrarse? Yo, está muy profundo, está muy profundo, muy profundo. Sí. Pues mira, yo de siempre, a mí me ha funcionado, a mí me ha funcionado y lo aplico mucho en la vida y cuando hago coach, es primero qué estoy pensando y sintiendo, qué pienso, cuál es mi primer pensamiento cuando yo me levanto y qué me hace sentir ese pensamiento. Si tengo un pensamiento positivo o si estoy teniendo un pensamiento negativo, ¿a qué me lleva mi cerebro y mi estado a tener ese pensamiento? Para empezar a comenzarme a liberar desde mi cabecita, desde mi ser. Y después de eso, lo que yo hago es escribirlo. Y lo escribo y es tan importante. Yo con el tema de la tecnología, somos generación X y nos tocó los cambios y nos tocó tener y no tener celular, tecnología. Pero yo soy de los que me rehúso a escribir en las notas del celular. Yo soy de los que escribo, y porque ese proceso de conexión de neuronas, eh, hace que realmente tú empieces a identificar en esos pensamientos y en esas preguntas qué es lo que estoy sintiendo, hacia dónde voy y por qué este pensamiento llega a mi ser para poder empezar a tomar acción. ¿M? Y empezar a tener y aplicar herramientas de poder empezar a gestionar mi día, de empezar a gestionar mi momento, de empezar a gestionar mi semana o mi mes y mi año, con un propósito claro. Yo diría que empezar por eso, empezar a preguntarnos qué estoy pensando y sintiendo y por qué se repiten pensamientos de una forma positiva o por qué se pueden pensar de una forma negativa. Ahora, desde la neurociencia, normalmente el cerebro lo que hace es para cuidarnos, nos protege y pensamos en negativo.
Y lo primero, lo que dice la programación neurolingüística entre los 6 objetivos de herramientas para cumplir el objetivo y el propósito, lo primero que dice es piense en positivo el objetivo, porque lo que hace la cabecita es pensar lo negativo. Enfocar siempre en lo que sí quiero y no en lo que no. En lo que Y no. que ahí vamos también en cómo me enfoco desde el amor y no desde el bien, desde lo que sí quiero lograr y no desde lo que quiero evitar que pase. Exactamente. Pues creo que tengo que ir a una charla de José, porque me encanta eso. Yo no escribo, Bienvenido, gracias señor, yo no escribo tanto a mano. pero usted me Pues sí. recibe con sus cuentos. Pero me parece que eso es importante ahora porque pues tiene mucha razón en cuanto a que hay que preguntárselo, aunque a veces sea medio inconsciente, ¿cierto? Pero como generalmente, y ya ustedes lo dijeron, la respuesta siempre va hacia un no. Entonces yo solo me hago una pregunta y creo que es la pregunta que también debe hacerse la gente y es, bueno, ¿y por qué no? O Me sea, encanta. después de todas estas preguntas, Ujú. donde el cerebro va a tirar a decirle a usted, está equivocado, eso no se puede, eso no es así. La siguiente, y con esa, ya después de esa pregunta, y si bajo el pie de la cama, es como, ¿y por qué no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, desde el piso no pasa, porque ya todo está dicho. Me encanta eso. No, está buenísimo. Y mira que es lo que tú decías ahorita. Es el por qué no es el miedo. Y cuando enfrentamos el miedo, no sé si se les ha pasado, es, a esto le teníamos miedo. Ajá. Y realmente el miedo es todos los pensamientos y retomando la historia de la mamá de César, que vive en Bolivia, Bogotá, eh, es esa distorsión que permanentemente el cerebro nos da. Y yo te encierro acá un poquitico, mi respuesta es diciendo, ve, es que tú tienes que tener, claro, los objetivos claros, la agudeza, que es la agudeza sensorial, que si yo soy visual, kinésico, auditivo, sensitivo, entender la comunicación no verbal mía primero, ¿m? Y ser flexibles. Entonces, cuando yo identifico en esas preguntas que yo me hago, más identifico esos 3 puntos, empiezo a hacer un acto consciente, no tan inconsciente, como lo decías ahora César, no es tan en piloto automático, sino que empiezo a gestionar y liderar mi ser, mi propósito en mi cabeza para empezar a contar historias. No, pero por eso tengo que ir allá, porque necesito ser más, no sé. Más agudo. No, bueno, No, estamos es que yo no sé si hace parte de ahí sí yo no sé si esto ya se llama insostenibilidad o sostenibilidad diaria. Eh, a veces esos pensamientos bueno, por eso digo que no sé cómo se llama. Son como Porque repetitivos. sí, pero entonces no sé hasta qué punto ese pensamiento del día a día no nos deja tampoco como proyectarnos más allá, pero no sé si sobrevivir un día a la vez ya es suficiente. Bueno, no sé. Me Es preocupa un poco, interesante. me preocupa un poco porque no sé si no proyectarme no sea buena, o si por el contrario tenga que proyectarme para estar mejor. Es que ese es el diálogo interno. Ese es el diálogo interno que tenemos todos los seres humanos. Y es empezar a entender, primero, mis contextos. ¿M? En este caso yo vengo, pues yo soy de Bogotá. Y, y entender ese contexto que estoy generando y cómo viene ese sistema de creencias. Y todo eso genera unos filtros. Y esos filtros son los que determinan lo que, por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo es nuestra relación con el tiempo. Y va más allá. Ese diálogo interno es inteligencia emocional, que es eso, que eso es un universo gigante. Estados, que estábamos hablando de los estados de psicológicos, fisiológicos, estados de ánimo, hay muchos estados. Y debemos entenderlos, César y Paola, dentro de ese diálogo interno, ¿qué es eso? Que eso va ligado también con los principios y valores y toca el ser. Entonces, cuando yo me siento incómodo en una acción o en un espacio, me tengo que preguntar, ok, si yo me siento incómodo en lo que estoy haciendo es porque no estoy de acuerdo con lo que estoy pensando y sintiendo. Estoy haciendo algo totalmente diferente, entonces se llama disonancia cognitiva. Entonces ahí genera un choque grande. Entonces hay que ser auténticos y tener la identidad que tiene César, que tiene Paola,
que tengo, es ser nosotros. Eso es. Ahí me recuerdan dos cosas. Por el lado que tú decías, me gusta en el tema de pensar y sentir realmente qué es lo que me está pasando, incluso antes de arrancar ese día, ¿cierto? Yo también tengo ahí una práctica y es, yo les digo, antes incluso de abrir el ojo, uno sabe en ese momento cuando ya se despertó, pero todavía no ha abierto el ojo y está ahí como atento, sabe uno y escucha uno en el entorno que hay. Aquí, por ejemplo, yo escucho los pajaritos por la mañana, incluso antes de levantarme, y yo intento conectar con mi corazón, intento sentir los latidos del corazón. Y lo que también hago es, desde ahí, me programo para el día. Entonces, digamos, desde ahí yo intenciono cómo quiero que sea mi día. Entonces yo digo, bueno, hoy mis pensamientos crean mi futuro y ahí como que siento también lo que dices mucho. Yo creo que es más importante empezar a llevarlo al cuerpo, ¿sabes? A veces estamos muy desde lo mental y yo siento que es importante empezar a llevarlo al cuerpo, como con qué energía me levanto y con qué energía quiero continuar ese día. Y ahí también iba un poco a lo que decías, bueno, sí, si me voy solamente a lo de ya la cotidianidad o si me proyecto. Y yo creo que ahí también, en la medida en la que logramos conectar, digo yo, con esa autenticidad, siento que empezamos a tener cada uno llamados como desde el alma, digo yo, en momentos distintos de la vida. Por ejemplo, hay momentos en los que mi llamado era, yo quiero ser empresaria, yo quiero poder apoyar a la naturaleza y a las personas de cierta manera a través de lo que hago. Y en ese momento ese era mi llamado. En otro momento mi llamado era, yo quiero ser madre. Y son cosas que a la final se proyectan como a un futuro y tienes como un objetivo en ese futuro que conecta con lo que sientes y como con ese corazón, pero la práctica diaria y lo que haces en el día a día y donde yo digo que son como las pequeñas prácticas sostenibles, como antes de levantarme conectar con eso, como estoy viviendo en ese día a día, es lo que al final esos pequeños hábitos sumados te llevan a ese gran objetivo. Y no es per se ahí sí como la sostenibilidad, no es simplemente llegar a la cima y ya lo coroné y listo, porque a veces digamos que yo decía, bueno, sí, ya lo logré ¿y Ahora, ¿qué? ahora qué? ¿Sí? Y es volver a conectar, porque digo que la vida también es cíclica, ¿no? Es como que te naces, sientes una cosa, lo haces y luego se transforma. Entonces yo, por ejemplo, también lo de hoy, o sea, decía, "Mira, las conversaciones en este podcast me han transformado y decía, bueno, quiero hacer algo diferente. Entonces hoy lo hicimos presencial, qué delicia tenerlos aquí en mi casa charlando. Y así nos vamos transformando y evolucionando a medida de esos llamados y de ese querer ser, que ahí está también esa coherencia Ujú. entre mente, corazón, como lo dice el HeartMath Institute, que es como tenemos neuronas también en el corazón que le mandan incluso, las neuronas del corazón les mandan más señales al cerebro que el mismo cerebro hacia todo el cuerpo. Entonces, cuando logro coordinar lo que realmente siento con lo que pienso, tengo esa coherencia y fluyo de una manera mucho más adecuada. Y por eso también, esto está ligado también a las enfermedades, que también hablábamos hace un ratico, detrás de cámaras, y es cuando logro tener esa coherencia, fluyo mejor y evito y prevengo como todas esas cosas, pero no por el miedo ahí sí, sino por esa coherencia misma. Entonces, ¿cómo llevar esa coherencia de adentro hacia afuera? O sea, si ya ahorita fuimos hacia adentro y dijimos, listo, ¿cómo llego a esa autenticidad? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo la sostengo en el tiempo? Y cuando ya estoy desde ahí, ¿cómo me expando? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo lo hago hacia afuera también en los contextos corporativos, en los contextos turísticos? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer eso? Pues es que mi mamá diría, es que a ustedes les queda mucho tiempo para pensar eso, pero yo me levanto con el día a día, por ejemplo, y a todo el mundo le pasa, ¿no? Tenemos que levantarnos. Entonces yo creo que el primer acto de coherencia, incluso ligeramente inconsciente, yo hablo mucho de la inconsciencia porque, no sé, a mí me gusta pensar que no planeo tanto, pero para mí el primer acto inconsciente de coherencia sería desde esa programación que no tengo tiempo de hacer, como dice mi mamá, porque estoy en el día a día, debería partir de no pensar
o programarme para que entonces el día sea malo. Porque si no tengo tiempo de, antes de abrir los ojos de pronto, o de hacer esa reflexión que plantea José, que yo insisto en que es muy importante, pero pues suena la alarma, me levanto a hacer el desayuno de mis hijos, y entonces, pero si me levanto y lo primero que pienso es, fue madre, me voy a bañar rápido porque si no me coge la tarde y va a haber trancón y llego tarde a la oficina, pues fijo, va a haber trancón, fijo, voy a llegar tarde. Ujú. Entonces creo que para mí el primer acto de coherencia sería, pues, por lo menos no piensen en lo malo que le va a pasar para empezar el día así, ¿cierto? Y a partir de eso, así como creo que la pregunta anterior en la respuesta es ¿y por qué no? Pues creo que aquí algo que me funciona a mí es aférrese a lo que usted quiera. ¿Y por qué lo digo así? Porque gracias a Dios soy ateo, pero pues Dios cuida a sus borrachitos. Y uno de esos borrachitos soy yo. ¿Y por qué lo digo así? Porque resulta que la coherencia efectivamente es muy difícil, pero termina siendo muy difícil porque puedo estar convencido yo, pero quizá mi entorno no. Lo que hemos hablado con relación a los entornos sociales, culturales, económicos en los que estamos. Pero entonces también, otra vez mi mamá, diría como, pero pues entonces ya Dios proveerá. Y para mí, pues eso es muy importante porque quizá una de las formas en las que yo puedo empezar a vencer mis miedos, pues es arriesgándome, pensando, ¿y por qué no? Pero pues creo que el segundo acto de coherencia, después de no tener, pensar en tener un mal día, es, pues debo ser auténtico, debo apostarle a un buen día y a una buena vida, y esto tendrá que dar un resultado. Porque si no, pues se nos atraviesa el miedo de, no, pero yo me levanto todos los días positivo, ¿para qué si al final del sueldo me sobra mucho mes? Pues creo que no, creo que el Ujú. tema debe ir un poco hacia, si yo estoy haciendo las cosas bien, pues algo bueno tendrá que pasar. La estoy haciendo como yo quiero, pues creo que el objetivo que voy a recibir va a ser mi felicidad. Y yo creo que debe funcionar. Bueno, a mí me ha funcionado, ¿sí? Y yo creo que, pues sí, un gran acto de coherencia sería esa, como, pues hago lo que yo considero y ya, o sea, póngale el nombre que quiera, póngale fe, póngale, porque de lo contrario, pues nos gana el miedo. Y pues con miedo, menos. Muy interesante. Paola, dijiste algo muy profundo ahora y dentro de la coherencia y poder ser sostenibles, yo siempre he dicho que liderar y liderazgo sostenible es cuando tenemos sostenibilidad humana, que la sostenibilidad humana es salirnos, no importa de dónde somos, no importa de dónde venimos, somos humanos. Seamos ateos, seamos creyentes o no creyentes, o creamos en energías, o en Buda, o en Allah, no importa, somos humanos. Nos duele la muela, a uno se nos cae el pelo, a otros tienen mucho pelo, aunque no sabemos qué hay detrás de ese sombrero, ¿sí? Mucho. Sin embargo, para ser sostenible humanamente, lo dijiste, y algo muy profundo, y lo repito, es ser conscientes estando en el estado presente. Y cuando yo soy consciente, eh, en el estado presente yo siento, respiro, muevo las manos, abrí los ojos, qué delicia. Y eso lo aprendí porque a mí me pasaba lo que le pasaba a César. Yo, cuando estaba mi hija conmigo, desayuno, almuerzo, comida, estuvimos en la cuarentena juntos y yo decía, Dios mío, se me iba un cliente, se me iba el otro, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y voy a calmarla. Estamos acá, estamos vivos, mi hija está conmigo en cuarentena, me decía, papá, buenos días, ¿m? Nos arrunchábamos y es disfrutar esos momentos presentes, porque se nos olvida eso, que estamos respirando, lo decía ahorita. Y cuando estamos en el presente, no es que no planees esa, inconscientemente planea el día y va planeando su futuro.
pero cuando estamos en el presente y tenemos una proyección de lo que yo quiero como objetivo coherentemente, ¿no? Es poder llegar a ese objetivo futuro rodeado no solamente de lo que yo quiero, teniendo claro mi propósito con esa coherencia, sino que tener personas al lado que van vibrando y que tienen propósitos coherentes a los que yo tengo para ir creciendo en forma no solamente yo, sino los demás. Porque qué bonito es que yo crezca y crezcan los demás. Qué bonito es que yo como papá o como líder de una empresa hago crecer a mis hijos responsablemente y hago crecer a mi equipo responsablemente consciente, reconociéndonos como humanos, reconociéndonos ese valor claro desde ese presente consciente, con esos pensamientos que lideramos César día a día, así sea en el campo, en las ciudades. Qué rico que seguimos vivos, qué rico que, bueno, estamos acá y no nos está tocando la guerra que viven muchos sectores del país o en el mundo que estamos pasando y podemos transformar y sembrar una semilla desde este podcast para que la gente reflexione y diga, venga, me detengo un momento, quiero saber qué siento y cómo empiezo a actuar coherentemente con lo que yo realmente quiero para ayudarme a mí y a mi entorno. Porque yo no creo que todos los seres humanos queramos dañarnos. Yo soy de los que digo, eh, cuando tú vibras, todos nos ayudamos. Esa invitación tan bonita en este podcast cuando nos conocimos con Paola, que estoy muy agradecido porque me parece espectacular y conocer a César, conocer a su esposo que está detrás de cámara, eso es lo que realmente hace sostenible a la humanidad. Gracias por eso, José. Mira que precisamente me siento muy contenta de tenerlos hoy aquí porque yo decía, qué rico poder empezar este formato híbrido, ¿sabes? Que no es lo mismo la virtualidad, que claro, nos ha conectado de otras maneras, pero nada supera la presencialidad, el poder generar esos vínculos, como tú decías, genuinos, el poder ser auténticos, de poder leernos aquí, que si se rió, que dijo el ojo, que mire que allí, que falló allá, que se desconectó. Pero esa forma genuina de relacionarnos, como tú dices, es esa sostenibilidad humana. Y eso es a lo que yo también llamo esa sostenibilidad del ser. Mientras yo logro sostener mi propia energía y luego me conecto con una red que está también en esa misma sintonía, empezamos a generar un colectivo que es más consciente, que está más presente a enfocarse en lo que sí quiere lograr y no en lo que no. Entonces, para mí ha sido de verdad maravilloso tenerlos acá, además porque siento que la sostenibilidad es precisamente eso, ¿sabes? El colectivo, el trabajar en red, como yo les decía hace algún tiempo a otras personas, como ese micelio que conecta todo en la naturaleza. Qué bueno volver a nuestras raíces reales como seres humanos de conectar desde un lugar más auténtico, más genuino. Y Acuerdo. para mí, estas charlas y estas conversaciones han sido un poco eso, conocer más a fondo las personas, digamos, con un poquito el pretexto de la sostenibilidad, pero también de ir más profundo desde el ser. Así que ya para despedirnos acá, yo quisiera que en este aniversario que me parece tan bonito, me cuenten cuál ha sido la mayor transformación que han tenido este año, ya sea a través de las conversaciones o qué es lo que hasta hoy, hasta este momento, nos ha marcado más este año. Este año. Pues este año, por ejemplo, me di cuenta de algo. Eh, y como dice la canción, no solo del hombre vive el pan, o a la inversa. Pues hay una gran transformación para mí este año, a propósito de las búsquedas y de los aprendizajes nuevos bueno, este no fue un aprendizaje, pero sí pasó algo muy particular, y es que yo me he dedicado a la comunicación 20 años, ¿cierto? Las canas no son gratis. El pelo, hay pelo. Ok, ok. Y hay canas. Y hay muchas canas de 20 años de comunicación, pero, y creo que aquí esto daría para otro tema, y es cuando uno necesita que alguien lo empuje. Porque yo hago pan de siempre. Y este año mi esposa me dijo, ¿y si ofreces pan?
para la gente. Y yo, voy a buscar el pan, ya que tiene de raro mi pan. Y me dijo, bueno, pensemos en cómo mezclar eso que a ti te gusta mucho, que es la panadería, y el tema relacionado con la comunicación. Pues me inventé, perdón por la cuña, algo que se llama el taller del pan. Y es con el pretexto de hacer pan, conversamos. Las 3 horas, 3 horas y media que se demora uno en hacer un buen pan, pues mientras estamos aquí conversando, amasamos, conocemos un poco a José y al final del taller nos llevamos el pan y nos llevamos todo lo que José o nuestro invitado nos haya compartido en ese momento. Y eso fue un gran cambio para mí y generó un montón de cosas alrededor porque primero pues no me lo esperaba, yo jamás pensé que de verdad el pan que yo pueda hacerle le fuera a gustar a algo, ¿cierto? Que fuera a tener un toque particular, que iba a crear un espacio alrededor de eso, pero sin dejar a un lado pues lo que ha sido mi formación profesional y mi desempeño durante todos estos años, pero además en lo que se ha convertido, porque llevamos poco menos incluso de lo que va este año, pero ya pues tenemos la dicha de que haya gente que nos diga, oiga, yo quiero que me invite. Tengo unos cupos limitados, no, ya no puedo recibir más personas en cuanto a quién va a elaborar el pan. Y gente que me dice, yo quiero que usted me entreviste. Se generó toda una dinámica que terminó impulsando un montón el tema de la comunicación, pero alrededor de algo que a mí me gusta mucho. Porque si yo no estoy aquí conversando con ustedes, seguramente estoy en mi casa inventándome una receta de pan, haciendo pan, variando la receta para mañana el desayuno, y eso ha significado un cambio impresionante. Tanto así que, eh, pues es súper importante en ese momento en mi familia. Entonces ya es casi que un negocio que administra mi esposa como administradora y parte de lo que hay que hacer se vuelve mucho más valioso cuando quienes lo muestran y lo cuentan son, por ejemplo, mis hijos. Entonces eso me ha cambiado este año impresionante. Y termino con, que también daría para otro tema, y es cómo eso ha movido un montón todas las energías cuando una vez se siente que está como estancado en ciertas Ujú. cosas y de repente nos inventamos algo y empieza todo a fluir. Lo que estaba quieto, más cosas que no sabíamos que estaban ahí. Entonces, ese ha sido un gran cambio para mí este año. Qué lindo eso, César. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con hacerlo desde esa esencia, desde eso que realmente disfrutamos hacer, desde esa autenticidad. Fíjate que logras mezclar esas dos pasiones que tienes y se convirtió en algo muchísimo más poderoso de lo que alguna vez creíste. Estamos allá planillados para el Ya, taller de pan. En el curso de pan. le cambio un taller por una Pero charla en la que claro que aprenda a sí, planear, claro que sí, claro en que la que aprenda a planear. y como fuera de cámaras hablábamos, me gusta cocinar, pero no sé hacer pan todavía. Y no, y es muy, muy bonito porque se conecta, es ahí cuando se conecta la esencia y somos comunicadores. Yo de esencia soy comunicador, soy el periodista, sino que me fui por la parte organizacional y ha generado un proceso donde yo siempre he concluido que la comunicación y tenemos que pelear por nuestra tarjeta profesional nuevamente porque nos la quitaron hace muchos años a los comunicadores, pero los grandes conflictos son por la comunicación, porque Ujú. no, para mí la comunicación es ponerse en común acuerdo y eso no es fácil. Entonces, haciendo pan, y en mi caso es no haciendo pan, pero se amasa, se procesa, se construye, se mete al horno, que dentro de ese proceso de transformación es la responsabilidad cada vez más que me reta de cómo las personas confían en nosotros, en la empresa, en JFC Group. Y ese proceso de transformación ha sido que llegó a mi vida alguien muy especial, que es mi novia. Tanto así que estamos trabajando juntos y el reto es todos los días nos sentamos y hablamos y decimos, ¿cómo hacemos para nosotros transformar estos conceptos y estos métodos para que les funcione a cada uno de nuestros clientes según su necesidad? Y eso nos reta día a día a transformarnos en la esencia de lo que somos nosotros, que somos consultorías en alta gerencia, comunicación, información y desarrollo, pero siempre es tocando Paola y César el ser, porque
nos hemos encontrado que en los equipos es muy retador decirle: "Venga, pare un momentico, deja el ego a un lado, actúe conscientemente. Usted no está aquí para demostrar nada. Usted está aquí es para poner toda su capacidad de líder, sea desde la parte operativa o sea desde la parte directiva, para poder generar una conexión, ese vínculo que hace César, contando historias, haciendo pan, esa conexión lo mismo, es esa conexión, esa sinergia en esa cultura, en ese clima, en esa identidad corporativa que la componen todas las personas, y ese es el reto día a día que tenemos nosotros. Y lo hacemos preparándonos todos los días, y esa preparación es estudiar más la experiencia que hemos tenido y sacar, esa receta mágica, que no es tan mágica porque es un reto muy grande para poder generar ese impacto de conexión del ser de la persona y conectarnos nosotros como consultores y mentores para que esta persona confíe en nosotros, jalarla para que esta persona cumpla su objetivo y el de la empresa y el de su equipo. Entonces eso es lo que hacemos día a día y eso es retador, nos reta todo el tiempo. Wow, eso me suena bastante familiar a mí desde lo que hacemos también como consultoría y mentoría. Y yo creo que incluso desde el ser, y ahí vuelvo a lo que te decía hace un ratico del 11. El 11 para mí es un número muy especial y por eso inicié el podcast un 11 y por eso los episodios se publican a las 11:11, porque el 11 en numerología es un número maestro, es un número que se llama un iluminador maestro. ¿Cómo logras hacer un camino, pero siendo ejemplo de ese camino? Eso quiere decir que primero tienes que ir hacia adentro, a esa sostenibilidad de tu propio ser, a encontrarte en esa autenticidad, ese viaje interno de autenticidad, para luego desde ahí ir organizando todo ese diálogo interno, irte transformando, irte evolucionando. Yo lo llamo una espiral, ¿sabes? Que va primero de afuera hacia adentro, tocas fondo y de ahí empiezas esa misma espiral, pero hacia afuera. Entonces empiezas a expandirte, empiezas a compartir, empiezas a contribuir y empiezas, como decías tú, hacer luz para el mundo, hacer un faro, pero porque cuando tú enciendes tu propia luz, ayudas a que cada persona desde su propia autenticidad empiece a encender la suya propia. Mira que también va mucho con lo que decías, tu esposa te ayudó en ese camino y ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos esto? Mira, puedes juntar estas dos cosas y en ese apoyo y dijiste, ok, me lanzo y conseguiste algo que era mucho más porque logró encender también esa luz en ti y que esa luz en ti a la vez enciende todo lo que hay alrededor. Y qué bonito alrededor de la comida, porque yo siento que entre un café y entre comida siempre es que la comida es como un centro que nos une cuando uno va a las casas usualmente, donde se dan las conversaciones, cuando la gente está cocinando. Entonces, qué bonito. Yo siento que aquí en este podcast se está cocinando algo muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por venir a compartir todo ese conocimiento, esa experiencia, por venir un poco también a desnudar esa alma acá y dejarnos tanta, tanta de verdad información de valor. Paola, a ti muchas gracias y feliz cumpleaños. O sea, Que sigan siendo muchos episodios más. gracias. Muchos más, gracias a ti, a José, y pues sí, que este ADN sostenible y que pues este tipo de conversaciones tengan mucha vida, sobre todo para que pues sigamos reencontrándonos, porque seguramente de acá saldrán cosas para nosotros, pero también para quienes están al otro lado. Entonces, gracias por tu invitación. Feliz cumpleaños otra vez. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron hoy aquí con nosotros. Vamos a seguir encendiendo esos genes de la sostenibilidad del ser. Los esperamos en el siguiente episodio, que vamos a seguir haciendo estos temas un poquito híbridos, a ver cómo nos sigue yendo. Si te gustó, por favor, compártelo y ayúdanos a llegar con este mensaje a muchas más personas. Muchas gracias, besos y abrazos enormes.